Hola, muy buenos días, feliz lunes, bienvenidos y bienvenidas a Tu Vida, el programa diario en el que te daremos las herramientas para cuidarte cada día un poco más. Hablaremos de salud, de tecnología, de cultura y te contamos también historias que te inspirarán a tener una vida mejor. Espero que hayas recargado las pilas el fin de semana porque arrancamos con toda la energía. ¿Listo? ¿Lista? Pues empezamos. Son las 11 de la mañana, hora de repasar los temas en titulares. Museos del futuro, sostenibilidad y conexión emocional. Te explicamos qué es la huella M de Julio González Liendo. Como todos los lunes, tomamos el pulso político a la semana. El Congreso tumbó la subida de pensiones en medio de una polémica por el Palacete Vasco en París. Madrid pulsa Start y se convierte en la capital del videojuego con Madrid In-Game, la iniciativa que transforma el gaming en motor económico y cultural de la ciudad. Y descubre los hoteles más lujosos de Madrid, experiencias únicas que marcan tendencia en la capital española. En un mundo donde la sostenibilidad y la conexión emocional son esenciales, los museos enfrentan un reto para reinventarse y seguir siendo relevantes. ¿Cómo pueden comunicar mejor su valor cultural y al mismo tiempo reducir su impacto medioambiental? Hoy hablamos con Julio González Liendo, él es experto en comunicación y autor de Huella M, la primera metodología en el mundo diseñada para ayudar a los museos a gestionar su sostenibilidad y a fortalecer el vínculo con las audiencias. Descubre cómo los museos pueden liderar el cambio hacia un futuro más consciente y mucho más conectado. Buenos días, Julio, bienvenido a Tu Vida. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Julio, un placer tenerte para hablar de este tema tan interesante. Primero, cuéntanos cómo surge Huella M y en qué consiste. Huella M nace porque cuando intentamos ver en qué momento de la sostenibilidad están los museos, no había un modelo, no había una metodología que permitiera hacerlo. Los modelos que más se usan, por ejemplo, el ASG, que mide medio ambiente, social, gobernanza, tenía áreas que no estaban atendiendo. En el 2022, el Ibermuseo, que es una asociación que agrupa museos de Iberoamérica, España y Portugal, empezaron a tratar de hacer unos parámetros de cómo o en dónde deberían los museos ser sostenibles, y ellos crearon una cuarta dimensión a esas tres que existían, que fue la cultural, ¿no? Porque los museos, por sus características particulares, así como todas las industrias culturales, generan un movimiento distinto en la gente y eso había que medirlo. Y se incluyó esa metodología o esa dimensión cultural, pero nos hacía falta, y ahí es donde impacta Huella M, es en la comunicación. Lo que no se mide, lo que no se exhibe y lo que no se cuenta, no existe. Por más que hagamos, no existe. Entonces, nosotros en Huella M incluimos esa quinta dimensión y es una metodología que le permite a los museos medir su sostenibilidad en 5 dimensiones: en lo ambiental, en lo social, en lo financiero, en lo cultural y en lo comunicacional. Eso básicamente es Huella M. Qué importante, Julio, esa labor que habéis hecho de investigación para dar con una metodología que les ayude a ser más relevantes y a seguir conectando con audiencias. Julio, en tu experiencia, ¿cuál es el reto más grande en sostenibilidad que enfrentan a día de hoy los museos? El básico, básicamente entender dónde están. Si no hacen un diagnóstico, una auditoría, en qué momento se encuentran en estas 5 dimensiones, es imposible trazar un plan, una estrategia a largo plazo que permita cambiar el momento o las acciones o las iniciativas de sostenibilidad que tienen. Cuando estábamos haciendo esta investigación nos encontrábamos con cosas en México que eran absolutamente maravillosas, con trabajo en la comunidad, pero que no se comunicaban porque el mismo museo no entendía que eso era parte de la sostenibilidad. Entonces, ese es el mayor reto, saber en dónde están para poder trazar una estrategia a mediano y largo plazo que les permita llegar a esos objetivos sostenibles que tenemos todos los museos. Julio, ¿podrías decirnos ya algún museo que esté poniendo en práctica de una manera exitosa estas medidas de sostenibilidad nuevas y de conexión afectiva con sus visitantes?
Hay muchísimos. En España tenemos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, en el tema ambiental, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona nos lleva mucho rato trabajando en el tema, ha reducido su huella de carbono de manera importantísima, tiene unas mediciones de su evolución desde hace 5 o 6 años, es que tienen rato trabajando en el tema. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un museo pequeñito, nos encontramos al primer pueblo museo del mundo que está en Málaga, que se llama el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno López, en la localidad de Genalhuacil, donde un pueblo o el museo se ha convertido en el eje de repoblación del pueblo. Un pueblo que nació llegó a tener 250 habitantes, hoy tiene 400. Y son 400 personas que trabajan en los proyectos del museo, que generan artesanías que se venden en el museo, que ayudan al museo a montar exposiciones y que cada persona que se incorpora a vivir en esa localidad se involucra con las acciones del museo. Para mí es el ejemplo más precioso que tenemos en España para mostrar cómo un museo se puede conectar con todos sus habitantes que le circundan y trabajar en conjunto. Ellos no montan exposiciones que no estén conversadas con los museos, que no se dialoguen con los museos, y eso es fundamental. Julio, en cuanto a los visitantes, ¿hemos cambiado los visitantes de los museos? Es decir, la gente hoy en día visita los museos de forma diferente y cómo hacen frente los museos a este cambio en la sociedad, si es que lo hay, a la hora de ir a los museos. Ha cambiado porque las audiencias más jóvenes no van a los museos, ¿no? Como siempre los llevan es con actividades educativas de los colegios, cuando salen a las universidades se alejan de los museos, ¿no? No lo ven como un centro de diversión, sino a donde tienen que ir a aprender y hacer cosas aburridas, ¿no? Eh, para mí una tarea fundamental de los museos es romper con el paradigma de que los museos solo muestran cosas aburridas y que solamente van a aprender. La gente puede ir a divertirse en un museo, a conocer historias de amor, a conocer historias de del colectivo LGBT, de conocer los movimientos feministas, es decir, siempre hay cosas muy chulas que hacer. El director del museo, Franz Mayer, en México, me decía, cuando todos los chicos vengan a mi museo en una cita romántica, que vengan a conocer con sus novios o sus novias los espacios, a tomarse un café, a disfrutar del arte, yo podré renunciar. Ese tiene que ser el espíritu de quienes lideran los museos. A los espacios hay que abrirlos. Los que vamos a los museos y somos amantes de los museos siempre vamos a estar ahí. Pero hay que atraer al público joven que se está distanciando de los museos porque no los dejamos hacer fotografías, porque no les dejamos tomar fotografías, porque no los conectamos con nuestras redes sociales, porque no los incentivamos a ser partícipes de esas exposiciones que estamos diseñando y que estamos mostrando. Entonces, en la medida que podamos conectar nuevamente con esas audiencias, es que vamos a poder hacer museos mucho más potentes en todos los sentidos. Julio, esa conexión viene por la tecnología. Pienso en la cantidad de exposiciones inmersivas, en cómo los museos están a lo mejor incorporando un código QR en el que tú puedes ver una recreación de cómo ese cuadro fue pintado. O sea, ¿pasa por la tecnología esa conexión con la gente más joven? Sí y no. A ver, hace poco hicimos un estudio de por qué los jóvenes, especialmente la generación centennial de México y España, no se conectaban con los museos. Y es básicamente un problema de comunicación. Los chicos se quejan de que no saben qué exposiciones hay en los museos. ¿Ok? Los chicos no saben que a través de las redes sociales pueden conectarse y saber de la información de los museos. Porque no nos acercamos a ellos, nos preocupamos en hacer actividades en las plataformas de redes sociales idénticas a las que hacemos en los museos. Ponemos un comisario a explicar una exposición igual a cómo se hace en el museo. Hay que romper esa forma de pensar. Las redes sociales tienen sus propios códigos.
las nuevas generaciones tienen sus propios códigos. No podemos esperar que ellos se adapten a nuestros códigos, sino nosotros adaptarnos a los códigos de ellos y trasladarle la información que queremos. Hacer actividades divertidas, entretenidas, disruptivas en redes sociales no quiere decir romper con el rigor informativo que tiene la historia del arte y que nutre nuestra cultura. Tenemos que ver cómo nosotros, esa información que ya tenemos, historiadores del arte, museógrafos, museólogos, cómo convertir eso en un lenguaje que a los chicos les sea afín y que los haga conectarse. Lo contrario es nadar contra corriente. En ese aspecto, Huella M es fundamental y quería preguntarte, Julio, como artífice de esta metodología única en el mundo, primera vez que se hace algo así, ¿es aplicable a todo tipo de museos? Desde el más pequeño hasta el Louvre, por ejemplo, ¿puede aplicar esta metodología? Totalmente, totalmente. Una de las cosas que queríamos cuando estábamos haciendo la investigación era, no podemos crear algo para los grandes museos porque ya tienen una estructura. ¿Cómo ayudamos a que esta metodología sea aplicable a un centro de arte chiquitico, a un recorrido de patrimonio o a el Louvre o a cualquier museo gigantesco? Y lo que hicimos fue diseñar tantos indicadores posibles para que los adaptes a tu institución. Por ejemplo, en mi tesis doctoral que presento, en donde se presentan 3 ejemplos. El Museo Reina Sofía, que como todos sabemos, pues es nuestra mayor bandera internacional a nivel de museos. Luego presentamos el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que es un museo más pequeño, es mediano, y luego tenemos al Museo de Genalguacil, que tiene 5 personas trabajando. No es más que eso como personal, ¿no? Aunque toda la comunidad trabaja. Y nos damos cuenta que empiezas a encontrar cosas muy potentes y experiencias que son muy revitalizantes y ejemplarizantes que pueden copiar otros museos. Por ejemplo, en el caso del Reina Sofía, es que tienen un mapa obviamente muy claro de todas las actividades que pueden desarrollar con la comunidad en distintas áreas. Tenemos hacia los alumnos, hacia los profesores, hacia los colectivos, hacia las mujeres, hacia los inmigrantes, porque tienen un músculo, digamos, de personal mucho más amplio y que pueden ampliar su espectro en ese sentido. Pero luego nos vamos al de Barcelona y nos damos cuenta que tienen mucha experiencia en materia de medición de huella de carbono y de tratamiento de migrantes. Entonces tienen experiencias en esas dos áreas, en lo social y en lo medioambiental, que son copiables en cualquier otro. Obviamente tienen retos en lo comunicacional, como todos, tienen retos en lo económico y van diseñando a partir de ese primer diagnóstico hacia dónde deben caminar, manteniendo las fortalezas que tienen y reforzando las debilidades. Y luego te encuentras con en alguacil que uno decía, bueno, deben tener todo más complejo porque tienen solo 5 personas, porque dependen de una alcaldía, porque hay un sinfín de cosas y porque, bueno, un pueblo de 400 habitantes, ¿cuánto presupuesto puede tener? Y te encuentras que desde el liderazgo se entendió que lo ambiental era importante, entonces desde el principio el museo cuenta con paneles solares y el consumo energético lo redujeron en un 90%. Entonces tú dices, bueno, ahí hay un ejemplo. Y luego te vas a la tienda del museo y tú dices, bueno, mira, mapeamos todo lo que hay en el museo. La mayoría de las cosas son el 90% son cosas de la comunidad, pero hay un 10% como camisetas, bolsos, etcétera, que están trayendo de afuera. Y se les comentaba, esto lo tienen que cambiar, no podemos seguir vendiendo, por ejemplo, camisetas hechas en China por tener productos mucho más baratos, porque no tenemos a costureros o microempresarios andaluces que puedan abastecer de estos productos al museo. Y enseguida el director toma la decisión y dice, listo, ya eso lo cambiamos. Entonces la toma de posición de decisiones es mucho más expedita y por lo tanto los cambios se pueden ver muchísimo más rápido.
Me encanta, Julio, que en esa localidad tan pequeña, ¿no? El museo claramente es un referente para toda la comunidad. Creo que ese es el reto, ¿no? Y corrígeme si estoy mal, es el reto de grandes museos, de que la gente los vea como un centro de la comunidad, donde la gente puede tener su espacio y hacer cosas. Hablábamos antes de los retos de los museos en cuanto a sostenibilidad. En cuanto a comunicación, me imagino, Julio, que es que la gente sepa lo que está pasando, porque es verdad que hay veces que en una ciudad como Madrid, donde hay tantísimas opciones de ocio, de repente, ¡ay, me perdí esta exposición, qué pena, me enteré después! ¿Cómo pueden hacer los museos para que la gente sepa y los tenga como una prioridad a la hora de conectarse con la comunidad y a la hora de conectarse con planes de ocio divertidos? Sí, mira, en líneas generales, los museos hasta ahora han entendido que la comunicación es suministrar información, como aquel modelo tradicional de envío de información a través de los medios tradicionales, y ya la gente tiene con qué enterarse y con qué vincularse. Y la verdad es que no, la gente cada vez ha diversificado más sus plataformas de comunicación, utilizan Instagram, YouTube, TikTok, para estar enterados de lo que sucede. Pero lo que te decía, seguimos comunicando de la manera tradicional. Tenemos un señor explicando un cuadro de Goya con todo el formalismo, con corbata, con traje, etcétera, etcétera, que es un discurso verbal y no verbal que no conecta con las audiencias. Entonces, hay que cambiar eso. Hay que adaptarnos a los requerimientos de cada una de las plataformas de social media, porque por ahí es que se conectan la mayor parte de las audiencias. Y luego dejar de creer que necesitamos divulgar, necesitamos comunicar, necesitamos comprometer a la gente no solamente a asistir a nuestros espacios, sino a que nos recomienden cosas. Queremos ver una exposición de moda en el Museo del Prado o queremos ver una exposición de arqueología, pero cómo se vincula eso con el arte contemporáneo. Que los chicos, las personas, las audiencias le digan al museo qué quieren, porque nosotros estamos ahí. Nosotros tenemos la información y nosotros tenemos que ser capaces de conjugar la necesidad de ello con la información que nosotros tenemos y crearle esas exposiciones con las cuales sí van a querer ir al museo y dejar de pensar que el privilegio lo tienen el Prado o el Reina o el Thyssen, que son los que más público tienen. Los museos pequeños y medianos tienen tanta información y tanto contenido diferente que hay que compartirlo. Y ellos son los que más se tienen que potenciar en redes sociales, ¿ok? Porque son plataformas que ofrecen una versatilidad impresionante, pero tenemos que aprovecharlo como con los códigos que necesitan las nuevas audiencias. Julio, llevamos a ir llegando al final de esta conversación. Te agradezco muchísimo haber estado en tu vida con nosotros compartiendo esta metodología única que has diseñado para los museos. Y me gustaría que antes de despedirnos lanzaras un mensaje a los jóvenes para que se animen a ir a los museos, para que se conecten con esa cultura y para que tengan a los museos como un centro de referencia para conectarse con la comunidad. Le digo a los chicos, vayan a los museos, pero no vayan con la intención de ver información aburrida, vayan a divertirse, tomen fotos, exijan que les permitan comunicarse, vayan con los amigos, descubran cosas. Hace poco el Thyssen hizo una actividad con un drag, con Ugacio Crujiente, y fue la sensación. Eso pasa dentro de los museos. Conéctense con las redes sociales del museo, visiten la página web del museo, porque siempre hay actividades divertidas. Perdónennos por no comunicar de la manera que lo necesitan, pero acérquense a los museos porque es un mundo maravilloso con el que se tienen que conectar. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tu vida. Animamos siempre desde aquí a la cultura y desde luego que los museos tienen un papel fundamental en acercar a los jóvenes a la cultura, en preservar una historia de siglos. Y muchísimas gracias, Julio, por haber compartido esa metodología única en el mundo con tu vida. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Marta. Muchas gracias. Feliz lunes. Y como todos los lunes, precisamente que estamos el lunes, vamos a conectar con Álvaro Medina, que nos tiene todas las noticias de la semana a nivel político, de las que tenemos que estar muy atentos. Tenemos con nosotros al redactor jefe de Moncloa.com, Álvaro Medina, que nos va a hablar de una semana que, como todas, Álvaro últimamente está candente.
Tenemos el decreto ómnibus, tenemos presupuestos, Junts. Cuéntanos. Pues por dónde empezar, porque todo empezó, esta semana empieza casi el mismo sábado a última hora de la tarde. Por ejemplo, Muface es la gran preocupación ahora mismo dentro de la política, pero también ese decretazo de las pensiones, ese decreto ómnibus, que no solamente llevó la revalorización de las pensiones, sino 42 cambios en leyes, que no es ninguna broma. ¿Qué ocurre? Que la polémica, como siempre, viene por parte del PSOE, que cambia las reglas del juego cuando le parecen. En primer lugar, el año pasado, la revalorización de las pensiones en un único punto de un solo decreto. Se revalorizan las pensiones, todo el mundo de acuerdo, se apoya, no hay ningún problema. Este año, que ha metido la revalorización de las pensiones con 41 cambios sustantivos en leyes muy importantes, como por ejemplo el descuento en los transportes públicos, por ejemplo, las ayudas a La Habana, también la prórroga a la ocupación ilegal. ¿Qué más? Una nueva ley en la que hace un mayor control del uso de las redes sociales y también de los usuarios. Más cosas, la CNMC también estaba metida dentro de ese decreto, la subida del IVA también metida dentro de ese decreto. Empezamos a mirar y realmente son medidas variopintas, es un decreto Macedonia, que no se puede apoyar bajo ningún concepto cuando pues mezcla churras con merinas, leyes que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras. ¿Y el PSOE qué dice? Pues el PSOE dice que hay que aprobarlo con todo y si no, pues no se aprueba. ¿Y cuál es la respuesta del Partido Popular? Que sí, que se pueden aprobar la revalorización de las pensiones como se hizo el año pasado. Un único punto y Junts, Partido Popular e incluso Vox no tendrían ningún problema en aprobarlo. ¿Qué ocurre? Que el PSOE, cuando cambian las reglas del juego a mitad del partido, pues tenemos un problema serio y una nueva confrontación política que es donde el PSOE se mueve como pez en el agua. Álvaro, ¿qué busca el PSOE con esto? Porque como tú bien dices, ha mezclado churras con merinas, que es que me has copiado la expresión que estaba pensando. Claro, habrás medidas que el PP sí quería aprobar, pero otras no, entonces dijo, bueno, no me compensa por las que quiero aprobar, acabar aprobando unas con las que no estoy nada de acuerdo, evidentemente. ¿Qué busca PSOE con esto y qué va a pasar? ¿Va a sacar esas pensiones, va a sacar esos temas clave para la sociedad para que se voten de una manera individual o cómo ves esto? El PSOE se niega a que sea de una forma individual y es que dentro de ese decreto Macedonia, decreto ómnibus o mezclar churras con merinas, se encuentra el pago a el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que es un palacete por el cual en París, por el cual el gobierno resarciría con 15 millones de euros al menos a los nacionalistas vascos, que ahora mismo es un partido que sí tiene poder en el País Vasco, pero ve cómo Bildu le está comiendo la tostada y necesita ese músculo financiero para poder aplicar sus propias políticas. Inyectar ahora mismo 15 millones a un partido político, para que se hagas una idea, es elevar muchísimo el presupuesto que tendría para, por ejemplo, unas próximas elecciones generales, si es que Pedro Sánchez dignamente se digna a convocarlas, o bien unas posibles autonómicas en 2027. ¿Qué ocurre con todo esto? Que no se puede pagar la revalorización de las pensiones pagando a los socios del gobierno. Es decir, además, el problema del palacete del PNV, que es un problema serio, tiene una sentencia en contra de 2003 del Tribunal Supremo. Quiere decir que el PNV lleva intentando, casi desde el inicio de la democracia, que se le dé ese palacete o bien que se le resarza económicamente por el uso de ese palacete. ¿Qué ocurre? Que el Supremo dijo que no había ninguna prueba contundente para demostrar que el PNV tenía derecho a ese palacete. Pero esa sentencia del Tribunal Supremo no solamente hacía referencia a un único inmueble, sino a otros 3 inmuebles que tiene también desperdigados por Francia supuestamente el PNV. El Tribunal Supremo le anula esa petición, la rechaza de plano y el PNV busca ahora ese cambio en la ley, que son 4 artículos los que iba a promulgar ese decreto, 4 artículos en la ley de memoria democrática, para resarcir al PNV con 15 millones de euros o más. ¿Por qué? Porque sería abrir la puerta, digamos, a esos nuevos 3 inmuebles que también busca el PNV que pasen a ser de su propiedad o bien que el usufructo también se beneficie del mismo. Por lo tanto,
estamos hablando de que sería un pago pues millonario para los nacionalistas vascos y poder hacer, bueno, si lo que quieran con ese dinero. Evidentemente, esto no tiene absolutamente nada que ver con revalorizar las pensiones y meter de rehenes a 12,5 millones de pensionistas, Te que decía que sí este van a tema, tener esa revalorización. claro, Álvaro, este tema ha Sí, opacado algo tan importante como las pensiones y te decía que realmente las víctimas de este rifirrafe político somos los ciudadanos, ¿no? La gente que esté en su casa y diga, pero a mí me van a subir o no me va a subir la pensión, ¿qué les va a pasar, Álvaro? pues mira, en enero sí les va a subir la pensión porque ese presupuesto ya estaba abierto, se presuponía que ese decreto iba a salir adelante, pero claro, cuando metes todo esto, pues de momento en enero sí van a recibir ese aumento de la pensión, pero a partir de febrero, lo siento mucho, pero no van a incrementarse entre 50 y 100 euros las pensiones. De hecho, van a tener una revalorización cero. ¿Qué ocurre? Que es la segunda vez que ocurre en la historia de la democracia. En 2008 y 2009 recordemos que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló esas pensiones. Por lo tanto, ya es el segundo gobierno socialista que congela las pensiones por prácticas políticas. Si cuando cambias las reglas del juego, al final lo que ocurre es que afecta directamente a ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con esta confrontación, que de hecho son 12,5 millones de pensionistas, más todos los usuarios, la gran mayoría trabajadores, que tampoco se verán beneficiados por el descuento del transporte público, hasta ahora Este es gratuito otro para tema algunas. importante, justamente, Álvaro, ese Claro, tema importante porque es verdad que hemos estado gozando de esas subvenciones y ahora de repente nos las han quitado, en Madrid se ha extendido un tiempo. ¿Hacia dónde va eso? bueno, pues al final, hacia el tiempo que dure el músculo financiero de cada comunidad autónoma. Es decir, Madrid podrá aguantar lo que pueda aguantar, porque no puede eternizar ese descuento, porque no tiene una compensación vía el Estado. Lo mismo ocurre en Cataluña. En Cataluña pasa exactamente igual. Si no hay descuentos, pues la comunidad autónoma que está endeudada hasta las cejas o tiene músculo financiero para aguantar hasta junio o tendrá que empezar a incrementar el transporte público, porque no es gratuito. Es decir, que sí que es gratuito, digamos, de cara al consumidor, pero lo estamos sufragando con los impuestos de todos los españoles. Por lo tanto, aunque no lo pagues, una mínima parte realmente sí que repercute en todos, ¿no? Es el problema, sobre todo en Madrid y Cataluña, porque tienen la red de cercanías más extensa de toda España. Y esa es una red muy utilizada. Pasa lo mismo con el metro, que es el más extenso, los dos más extensos de toda España. Y pasa lo mismo con la red de autobuses. Ahora, ¿qué ocurre con toda la red del AVE, con toda la red de media y larga distancia? Pues pasa exactamente igual. Decae por completo y ahora, a subir otra vez esos precios, se va a acabar en locos y volvemos a lo mismo. El perjudicado, pues el pequeño consumidor de familia media que cuando se va de vacaciones y coge el AVE y ve que los descuentos suponían un ahorro importante, pues ahora va a tener que incrementar ese gasto más el propio incremento que te llevamos desde la inflación desde hace 6 años, un 38% al alza de media general. Algunos productos han subido más de un 100%. Por lo tanto, va a hacer mella y el gobierno se niega incluso que con toda esta pifia, porque es un fracaso monumental del Partido Socialista, no tiene intención alguna de convocar elecciones. Es decir, ha perdido la mayoría parlamentaria, no es capaz de aprobar los presupuestos, no es capaz ni siquiera de aprobar una revalorización de las pensiones, pues la mejor forma de poder seguir en política es convoque usted elecciones y que los ciudadanos elijan. Hablabas también, Álvaro, que en este paquete hay medidas sobre la ocupación. ¿Puedes ser un poco más concreto y decirnos exactamente qué es lo que proponía? Bueno, pues el decreto proponía que el casero, el propio propietario, el dueño del inmueble, tenía que sufragar los gastos de suministros básicos de quienes el gobierno entienda que son vulnerables o de toda persona que no demuestre que tiene trabajo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Una persona que no ha pagado el alquiler, que ha entrado en la vivienda de uno sin tener trabajo, pues tendrás que mantenerle la luz, el agua, el gas, y no se lo puedes cortar. Y además no solo eso, sino que lo tienes que sufragar tú. ¿Por qué? Porque yo como propietario, si tengo a una persona que está ocupando mi vivienda, le tengo que pagar yo los suministros que él gaste?
oiga, estamos en un estado de derecho. En teoría, la propiedad privada debe ser lo más sagrado, sobre todo para quien lo ha trabajado con esfuerzo y lo ha podido comprar. ¿Qué ocurre con ese propietario? No tiene ningún tipo de compensación. Tiene que pagar lo que el inquilino quiera y encima callarse la boca. Pues oiga, creo que nadie en su sano juicio pueda aprobar esto. Claro, eso estaba metido con todas estas medidas y evidentemente pues PP, Vox y otros partidos políticos pues no pasaron por el aro. ¿Es una preocupación real la ocupación en la población o se ha convertido ya en un arma política de la derecha contra la izquierda? Bueno, es sencillo. Cuando tienes empresas dedicadas a las desocupaciones, hay un problema real. Cuando hay negocio en la desocupación, hay un problema real. Si las empresas no buscan meterse en un sector donde no hay negocio. Si tenemos más de 9.000 desocupaciones solamente de una única empresa el año pasado, pues sinceramente tenemos un problema serio. Es decir, sí que lo es un problema serio. Porque no solamente se genera esa ocupación, sino todo lo que conlleva alrededor, que no suele ser habitualmente nada bueno. Suelen ser problemas con los vecinos, suelen ser problemas reales y peligrosos para los vecinos, con amenazas, con cuchilladas, con una inseguridad en la zona. Por ejemplo, solo hay que ver los edificios que están ocupados y cómo los vecinos están hartos. En Barcelona había 2 edificios el año pasado ocupados, se montó una macromanifestación de todos los vecinos del barrio y fueron desalojados en una semana. La pregunta es, ¿por qué hay que esperar una semana para poder recuperar tu vivienda? Más sobre todo cuando hay sentencias judiciales que obligan a los propietarios a devolver la vivienda a Ocupas. De verdad, es un problema serio, claro. Es un problema Y es un serio, sí. problema real no solamente para la inseguridad, sino por la seguridad jurídica que genera España. ¿Qué le estamos transmitiendo a un inversor que viene de fuera a invertir en inmuebles? No, que si su edificio está ocupado, hasta dentro de 2 años usted no va a poder hacer nada. ¿Cómo recupera esta persona, este inversor, su rendimiento y su inversión? ¿Qué ocurre en Cataluña? En Cataluña están saliendo por patas los fondos de inversión. ¿No? Pues sigamos dando ese mensaje tan bueno y tan bonito, que usted, si es inversor, ya sabe lo que tiene que hacer si quiere invertir en inmuebles, no hacerlo, por lo menos en Cataluña. Álvaro, y vamos a ir terminando esta conexión, pero no me gustaría despedirme sin insistir en este tema de la convocatoria de elecciones. A pesar de este clima que se está viviendo, el PSOE pues no quiere convocar elecciones. ¿Crees que esto va a crear un desgaste del partido más? ¿Crees que al final sí va a ceder y se van a poder celebrar elecciones anticipadas? Hay que entender cómo es el PSOE ahora mismo, que nada tiene que ver con el PSOE de Felipe González o con el PSOE de Rubalcaba. El PSOE ahora mismo es un superviviente. Lo dice muy bien Pedro Sánchez en su último libro. Un superviviente. Por lo tanto, va a aguantar la legislatura 2 años y lo que haga falta. Dijeron que iban a estar para 7 años cuando faltaban todavía nada más que 3 años para terminar la legislatura. Esa es la intención del Partido Socialista y con ese escenario es el que hay que moverse. Dar al Partido Socialista por muerto es un grave error, sea de quien sea. Es decir, si el Partido Popular quiere acabar con esta legislatura, ya puede emplearse muy a fondo y realmente con seriedad y con dureza, porque la confrontación va a ser pues muchísimo más dura a partir de ahora. Es decir, el próximo 3 de febrero salen los sindicatos a la calle contra el Partido Popular. Por lo tanto, no es contra el gobierno. Esto es una medida para desacreditar al Partido Popular, culparle de esta falta de la revalorización de las pensiones y hay que tener mucho cuidado con esos mensajes porque generan todavía una mayor desconfianza y una mayor confrontación entre la propia ciudadanía. Si este mensaje cala en la ciudadanía, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que dentro del Partido Popular se está moviendo realmente con muchísima sensatez, realmente se están moviendo con mucho tiento y están pues, tratando de impulsar ese discurso que tumba por completo esta falta de revalorización de las pensiones que el Partido Socialista culpa al Partido Popular. ¿Por qué no culpa a Junts? Fíjense en todas las declaraciones. Junts ni se nombra y es Junts el principal socio del gobierno que cae
de ese bloque progresista. Pero Junts no se dice absolutamente nada. Que hay convocatoria de elecciones, yo lo dudo. Hay que estar muy pendientes. Yo lo dudo bastante que haya... Sí. Muy pendientes de lo que pasa con las pensiones, con el transporte y sobre todo con el bolsillo del español, que al final sé que sale perjudicado de tanta pelea política. Muchísimas gracias, Álvaro, por darnos ese pulso político de la semana. Feliz lunes y te vemos la próxima semana. Sin problema. Muchas gracias, Marta, a vosotros. Un abrazo. Tu vida. Madrid busca ser epicentro del gaming y la innovación. Hemos visitado Madrid in Game, un proyecto que aúna talento, tecnología y emprendimiento. Impulsar la innovación tecnológica, desarrollar talento y oportunidad de negocio y generar empleo dentro de la industria del videojuego. Así es la iniciativa Madrid in Game, impulsada por el Ayuntamiento de la capital. Te invito a conocer el campus de videojuegos más grande de toda Europa. La partida ya ha empezado, ¿te sumas? Vamos. Estamos en lo que se podría considerar el centro neurálgico de Madrid in Game. Me acompaña María Jesús Villamediana, que es la directora de Madrid in Game, para contarnos qué se hace en este Development Center. María Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias a ti por recibirnos. Estamos, como bien decía, en el centro neurálgico. ¿Qué pasa en esta sala? Pues a que acaban de entrar 58 empresas. Estamos fascinados. Acaban de entrar, en la semana pasada vinieron al tercer programa de emprendimiento, 58 empresas. Esto es una gran noticia, que vienen a acelerarse, a incubarse, a crecer para ser competitivas. Esperemos que cuando salgan del programa pues tengamos como mínimo los resultados del segundo programa, que estamos encantados. Todo empresas, obviamente, del mundo del videojuego. Cuéntanos qué perfil de empresas vienen aquí. Pues mira, vienen de tres perfiles fundamentalmente dentro del sector, como tú has dicho, del videojuego. Más del 40% son desarrolladores de videojuegos. Más del 36% son empresas que hacen tecnología que se aplica al videojuego. Y el resto, 20 y tantos %, son de eSport. De eSport son todas aquellas juegos que se pueden competir. Vamos a explicar a la audiencia qué es Madrid in Game. Madrid in Game es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que nace hace menos de un año y medio y que lo que intenta es fortalecer la industria del videojuego en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos más de 43 grados y posgrados en videojuegos en la ciudad, pero muchos talentos se nos escapan fuera de nuestro país. Y queremos retener el talento porque creo que tenemos todos los ingredientes como para fortalecer esta industria y que nuestros jóvenes puedan tener puestos de trabajo de calidad, ¿no? Entonces hemos creado dos iniciativas, una que es el clúster de videojuegos, tiene más de 70 empresas, también algunas ciudades que están con nosotros, Valencia, Málaga, Burgos, Móstoles y próximamente estará Valladolid. Y también el campus del videojuego donde tú estás, que tiene ya 4 pabellones donde hacemos muchas iniciativas, ¿no? ¿Cómo está creciendo, María Jesús, el mundo del videojuego y hacia dónde vamos? O sea... Pues la verdad es que el mundo del videojuego crece anualmente y además de eso es que nosotros no apostamos solo por el entretenimiento. Muchas veces cuando se habla de videojuego piensan que vamos a desarrollar el FIFA, el Fortnite o cosas por el estilo. Bueno, pueden ser el entretenimiento, pero también buscamos la gamificación en todos los sectores. En la sanidad, en el mundo sanitario, también en el mundo educativo, es un claro enfoque del otro desarrollo del videojuego, pero para gestión de ciudades. Aquí hay empresas que se dedican a la selección de personal y lo hacen a través de videojuego. O sea que el videojuego creo que va a estar inmerso en nuestras vidas. Tenéis 3 pabellones, estamos en uno de ellos. Cuéntanos qué se hace en los otros 2. En un pabellón hacemos fundamentalmente eventos. Por ejemplo, mucha comunidad ya nos conoce, por ejemplo, por el Tardeo. El Tardeo es un evento que hacemos para crear comunidad, para crear ilusión también, ¿no? Son todos los miércoles, último de mes. Traemos una persona
top en España o en el mundo con un periodista, y después hay una zona de networking, ¿no? Por ejemplo, el tardeo o otras muchas cosas que se hacen en ese pabellón. Otro pabellón es dedicado a los eSports. Desde ahí hacemos las ligas municipales. Somos el primer ayuntamiento que hace ligas municipales para toda la población, donde este sábado pasado hemos tenido un split presencial. Y este pabellón de Tú Estás, que fundamentalmente es el pabellón de la incubadora aceleradora, donde hemos tenido en un primer programa 30 empresas, en el segundo 50 y ahora tenemos 58. En 3 años van a pasar 200 empresas. Tenemos medios alternativos para que las empresas puedan utilizar, como laboratorios de realidad aumentada, de vídeo, de audio, pero sobre todo tenemos un plantel de mentores de primera línea. Los mentores vienen aquí a analizar empresas, una por una, a ver cómo podemos hacer para ayudarles en su plan de negocio, o en su producto, o en su estructura empresarial, ¿no? ¿Cómo seleccionáis qué empresas pueden venir aquí a desarrollar su plan de negocio? Aquí ponemos unas bases donde las empresas aplican con esas bases, ¿no? Y también vienen los criterios de selección que vamos a utilizar. Pero para resumirte, no te voy a decir todos los folios que llenamos. El resumen es que buscamos estructuras empresariales. Nosotros no aceleramos ideas y proyectos, nosotros aceleramos estructuras empresariales porque queremos fomentar una industria, queremos que se generen esos 90 puestos de trabajo del segundo programa. Entonces buscamos, puedes estar en etapas más incipientes, que estarías en lo que llamamos la fase de preincubación. Puedes estar más avanzado, que es la fase de incubación, o haber sacado varios videojuegos al mercado ya, inclusive, y estarías en la fase de aceleración. La fase que más tenemos ahora mismo es la de incubación. Me encantaría, María Jesús, si me puedes presentar a alguien de estos startups que nos cuente cómo es su experiencia. Bueno, pues seguro que tenemos a alguien preparado, ¿no, Toni? ¿Les podemos invitar ya? Perfecto, venga, pues vamos a verles. Acompáñanos, que vamos a conocer a jóvenes que están emprendiendo en el mundo de los videojuegos. En Ciberes hacemos tecnología aplicada, ¿vale? Que, para bajarlo un poco más a tierra, es un motor gráfico 3D, ¿vale? Como lo puede ser un Real o cualquier motor de videojuegos, pero directamente en web. ¿Qué proporciona esto? Pues la posibilidad de que, por ejemplo, real estate o bienes de consumo puedan enseñar productos en 3D, que es, un tema muy costoso en el servicio y demás, pero directamente a través de un producto online. Lo que hacemos es montamos todo el equipamiento, los ordenadores gaming, y luego nuestro punto fuerte es la gestión del espacio, donde tenemos nuestro conocimiento, donde enseñamos a los jóvenes a jugar, hacemos torneos, y luego aparte pues gestionamos el espacio para que cualquier ciudadano o cualquier estudiante de la universidad pueda jugar a sus juegos. El hecho de empezar a trabajar de forma presencial y rodearnos de más empresas ha hecho que avanzásemos bastante y ampliásemos mucho conocimiento que nos faltaba, sobre todo en nuestro proyecto. Vida. Menos mal que se me da mejor presentar en televisión que jugar videojuegos, os lo aseguro. Madrid está redefiniendo el turismo de lujo con una oferta hotelera que compite a nivel global. Desde elegancia clásica hasta experiencias exclusivas, la capital española brilla cada vez más como destino para viajeros muy exigentes. Hoy, como todos los lunes, nos acompaña Elena de Sande y con ella vamos a explorar cómo Madrid se ha convertido en el escenario perfecto para el lujo en todas sus formas. Elena, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marta.
Un placer estar aquí. Un placer tenerte, como siempre. Lo decía hace un segundo, que es verdad que Madrid se ha convertido en ese destino de lujo. Cuéntanos, ¿qué tiene la ciudad para que haya dado este giro a ese turismo de alto nivel? Pues es verdad que después de la pandemia, Madrid ha dado un giro brutal en todo lo que tiene que ver con el sector del lujo y en concreto con todas las actividades que a ello se refieren, ¿no? Tenemos un auge de la gastronomía increíble. Contamos con infinitos restaurantes de todo tipo, con estrellas Michelin, con los mejores chefs del mundo. Luego tenemos un patrimonio cultural inigualable. Tenemos uno de los mejores museos, el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, que traen exposiciones de todo tipo y algunas que son permanentes y otras que son de artistas pues, de fuera, ¿no? Que quieren estar aquí en Madrid. Luego, además, las infraestructuras. Madrid está cada vez más preparado y tiene un enclave importante mundial. O sea, es además conexión para otros lugares del mundo, como puede ser Asia, América Latina. Bueno, pues todo enriquece muchísimo a la ciudad y esto es un atractivo pues, para que el sector del lujo cada vez esté más en auge y creciendo. ¿Crees que este auge, Elena, nos sitúa al nivel de París y Londres en estos momentos? Sin duda. Estamos, te diría que muy parecido y además Madrid tiene algo que le hace más especial todavía, aparte de su riqueza, ¿no? Como madrileña te puedo decir, y tú también, ¿no? Que esa riqueza que tiene Madrid, la auténtica Madrid, pero tiene un turismo más tranquilo. Por ejemplo, tú te vas a viajar a Londres o a París y es masificado, si me apuras. Tú vas a los hoteles o a museos y es masificado. En Madrid también, pero es de otra manera, es más tranquilo. Tienes una experiencia más enriquecedora, más auténtica. La verdad es que también hay que decirlo, siendo las dos madrileñas, que el carácter de los madrileños hace mucho, ¿no? Porque yo he estado en ciudades, bueno, como Nueva York, donde la hostilidad del neoyorquino es increíble. En Londres, en París tampoco tiene fama de ser muy majos y aquí en Madrid pues somos muy simpáticos y la verdad es que acogemos Madrid y en otras ciudades, por supuesto, españolas como puede ser Barcelona, Valencia, Sevilla. Creo que se siente ese calor, ¿no? Español. Eso sin duda. O sea, al final todo el turista que viene aquí dice que Madrid es como el lugar, es como una casa para ellos, ¿no? Es ese don hospitalario, justo, que tenemos los madrileños y acogemos a todo el mundo, o sea, a todo tipo de personas, ya sean pues, de cualquier lugar del mundo, Asia, América Latina, como te he dicho, de cualquier sitio. Cada vez hay más hoteles de lujo, lo acabamos de decir. A día de hoy, ¿cuál es el hotel más lujoso y más caro de todo Madrid? Pues el hotel más caro de todo Madrid es el Hotel Mandarín Oriental Ritz, que le acaban de remodelar. Han cambiado mucho, han mantenido mucho toda la que era la estética, ¿no? Tradicional, que tiene con muchísima historia y ha contado con los mejores arquitectos, como por ejemplo Rafael de la Hoz y muchísimos otros, pues que han mantenido, sobre todo en sus suites y todo, la opulencia esa que trae el hotel, pero le han dado un toque de modernidad que le hacía falta. Sí, es un referente, o sea, el Ritz y el Palace, ¿no? Son referentes en Madrid, desde luego, pero el Ritz se ha hecho esa limpieza de cara manteniendo lo tradicional, ¿no? Y dándole un toque nuevo. Elena, esto nos encanta saberlo a todos. ¿Cuál es la habitación más cara del Ritz en la que podemos pasar una noche a todo lujo? A ver, la habitación más cara es la suite real, ¿vale? Era una de las preferidas para Yves Saint Laurent. Bueno, pues cuenta con obras de arte privadas dentro de la propia suite y bueno, pues te diría que tiene como un precio de unos 22.000 euros la noche. La noche. La noche. Luego hay otro tipo de suites, ¿no? Más, bueno, que más asequibles para determinados bolsillos, que estarían en torno a los 5.000 euros la noche, más o menos. Bueno, pues no dejan de ser sitios, o sea, espacios de unos 50 metros, pero por ejemplo la suite real te hablo de 228 metros cuadrados. ¡Wow! Es que sí, es un apartamento entero para ti, ¿no? Totalmente, o más que un apartamento, te diría. O sea, eso es, vamos, increíble, sí. Otro hotel que ha aparecido hace no muchos años en Madrid es el Four Seasons y desde luego que ha roto moldes, ¿no? También el tema de lujo. Cuéntanos un poco sobre este hotel. Pues ha roto moldes porque el traer una cadena internacional, por ejemplo el Four Seasons está en la Quinta Avenida, Nueva York, y ese tipo de cadenas que las tengamos en Madrid y abrió en el 2020, además tiene un enclave muy importante porque está en el centro de Madrid y esto ha traído también pues, para muchos empresarios que sea también un referente para ellos y se abrió al lado de 7 edificios de lujo, justo está al lado del Centro Canalejas, que es una galería comercial con todo el tipo de tiendas de lujo, Hermès, Chanel, Yves Saint Laurent, Gucci todas, sí. ¿no? Entonces, y tiene un área gastronómica, no sé si la conoces, toda la planta de abajo, sí. que tiene una oferta gastronómica muy interesante, donde puedes ir a diferentes
países del mundo en cuanto a la gastronomía hablando, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante para tomar algo y estar ahí un rato. Sí, o sea, cuenta también con uno de los mejores chefs del mundo. Tiene a Dani García en su restaurante en el ático, y puedes disfrutar pues de poder estar allí con uno de los mejores chefs. O sea, que al final tiene una oferta muy completa, y o sea, donde está su enclave en la ciudad es particularmente importante, ¿no? Porque hace eso, que pues empresarios para todo tipo bueno, pues de turismo que quieras hacer o negocios. ¿Qué tipo de gente va a estos hoteles, Elena? ¿Qué tipo de público visita hoteles como el Ritz, el Four Seasons? Pues esto depende, es un tipo de turista muy variado, depende del enclave. Ya te digo, por ejemplo, el Four Seasons está más especializado pues en empresarios, bueno, también para cualquier tipo de turismo, si quieres ir por el enclave que tiene. Pero, por ejemplo, el Ritz es más particular, es más pues para descanso, un tipo de turista que quiere vivir más la ciudad. Luego podríamos hablar de otros concretos, ¿no? Como el Gran Hotel Inglés o el Blés, que ahora los hablaremos sobre ellos. Pues estos están en otras zonas de Madrid para vivir una Madrid diferente también, pero desde el lujo. Vamos a hablar justo de Blés porque es un concepto un poco diferente. Hemos hablado del Four Seasons y el Ritz, mucho más tradicionales, y Blés viene a romper un poquito, ¿no? Ese lujo más moderno. Sí, esta cadena ha abierto en Madrid y también tiene en Ibiza. O sea, son dos destinos pues muy requeridos. Uno para la parte más de verano y otro pues bueno, para todo el año, ¿no? Te diría. El Blés se encuentra en la calle Velázquez. Entonces aquí pues es un hotel que combina mucho la modernidad, está muy enfocado también a familias. Y además las habitaciones pues puedes contar con, están personalizadas. Tú puedes elegir el tipo de colonia que quieres que tengas en la habitación. O sea, eso también te hace que el turista, o sea, pues esté como más familiarizado con esa experiencia que le ofrece el propio hotel. Son esos detalles, ¿no? Esas experiencias que te hacen recordar ese hotel, porque hoteles lujosos hay en muchas partes, pero si tienen esos pequeños detalles que conectan, ¿no? con el visitante, eso es lo que recuerdas al final. Claro, porque al final te hace vivir más allá de estar en un hotel, es casi estar como en tu propia casa, pero al final no dejas de estar en un hotel. Entonces eso también es muy enriquecedor, y ese tipo de experiencias los hoteles cada vez lo están incorporando más. El Gran Hotel Inglés también se ha remodelado también recientemente. Sí, este es el hotel más antiguo de Madrid. Este hotel está en el barrio de Las Letras. Ya la zona es también una zona que es un enclave muy importante porque está muy cerca de la Latina, de sitios muy madrileños. Entonces está desde el 1880, lo acaban de abrir. Con bueno, pues le han dado un toque más sofisticado porque está esa mezcla, ¿no? Entre la modernidad y esa parte antigua que tiene el propio hotel. Es un hotel boutique, y esto hace pues que sea un tipo de turista un poco más que busca más experiencias más románticas, más personales, más individuales, y que quiere vivir solo ya por la zona en la que está, una experiencia de un Madrid, pues eso, vivir el arte flamenco, las sevillanas, o sea, tener una oferta gastronómica y cultural más cercana. Son esos hoteles que también están súper de moda, ¿no? El hotel boutique. Hemos estado viendo imágenes maravillosas, se nos han puesto los dientes largos viendo el Ritz, el Four Seasons, el Bliss y el Gran Hotel Inglés. Elena, si no tenemos 22.000 euros para pasar una noche, ¿podemos vivir estos hoteles de otra manera? Sí, sin duda. Lo bueno que tienen estos hoteles, que no solamente bueno, pues tienes que vivir la experiencia de poder quedarte a dormir, sino que, por ejemplo, en el Ritz tienes la posibilidad de ir a tomar un té, disfrutar de sus jardines en verano, hacer un brunch, pues, que tiene, por ejemplo, a uno de los mejores chefs también del mundo, que es Quique da Costa, que puede estar en torno a los 190 euros. O sea, tienes distintas opciones para poder disfrutar del hotel y de la experiencia que el hotel te da sin tener que tener 22.000 euros en el bolsillo o 5.000. Exactamente, Elena. Y oye, siempre te puedes ir al Ritz a tomar un café, a la terraza, por ejemplo, y bueno, a lo mejor un café te cuesta 9 euros, pero te has podido tomar un café en el Ritz, ¿verdad? Exactamente, estás viviendo esa experiencia, ese enclave y ese entorno mágico, ¿no? que te ofrece el hotel. Elena, muchas gracias por habernos llevado este recorrido de lujo en Madrid. Contamos contigo el viernes para hablar, el jueves, para hablar de sostenibilidad. Aquí estaré, Perfecto. Marta. Un placer. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por estar ahí, pero no te vayas todavía porque volvemos con más cositas aquí en tu vida. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio. Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas.
¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Movit, Movit. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis. Moda. Y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Vamos a conectar con Aitor Sagardui, productor del programa Más Vida. Ya sabéis que lo presenta Jaume Segalés aquí por las tardes. Yo os acompaño por las mañanas, pero Aitor, vosotros estáis con toda la energía a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Con la misma energía que tienes tú cada mañana. Yo hago trampas que me tomo un par de cafés antes de empezar el programa. Cuéntame qué vais a tratar en el día de hoy. ¿Con qué temas nos vais a sorprender esta tarde? Pues mira, un tema que sé que a ti te preocupa mucho, lo hemos hablado varias veces tú y yo aquí en redacción. Hoy hablaremos en Más Vida con Javier Esteban, que es periodista del Economista, sobre el mercado laboral en nuestro país, ¿no? Profesiones que en este 2025 pueden tener una mayor cabida en el mercado, que los jóvenes se deben de formar un pelín más para intentar obtener esos trabajos y acceder a ellos. Y hoy hablaremos, como digo, con Javier Esteban, que nos va a explicar eso y mucho más sobre el mercado laboral en España. Luego también hablaremos de ciberseguridad con Salvador Gamero, investigador de Tectibia, que nos va a explicar también algunas recomendaciones a la hora de acceder a determinados espacios web y ir un poco más seguros, ¿no? Algo que nos preocupa a todos. Y acabaremos el programa con otro tema muy de actualidad, charlando con Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Antiocupación, sobre las últimas novedades en el sector, en el marco regulatorio para este 2025, después de las últimas decisiones en el marco legislativo que se acababan de tomar. Así que todo esto y un poquito más seguro que les va a interesar a nuestros espectadores. Por el programa, mucha suerte, temas interesantísimos.
Gracias, Marta. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y así hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por haber compartido tu lunes, un ratito de tu lunes con nosotros. Aquí estaremos mañana con muchos más contenidos para inspirarte y hacer que tu vida sea cada vez mejor. No me falles, un beso muy fuerte y hasta mañana.